Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis, episodio número 6, Pax et Bonum. En este sexto episodio veremos algunos textos referentes a la vocación del apóstol y a la visión preparatoria, temas pertenecientes al primer capítulo del Apocalipsis. Recuerda que por ser este un estudio basado en preguntas y respuestas, al finalizar la lectura de cada versículo, omitiré el decir palabra de Dios. Pero no olvidemos que estamos ante el estudio de la palabra de Dios y que la Iglesia enseña que la palabra de Dios no se limita solo a la Biblia, sino que también se transmite mediante la enseñanza viva de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Comenzamos. El Apocalipsis del apóstol San Juan. Apocalipsis capítulo 1. Vocación del apóstol. Pregunta número 37. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente? Yo, Juan, hermano vuestro, y copartícipe en la tribulación y el reino y la paciencia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nota explicativa, versículo 9. Observa, Halo, que las palabras tribulación y reino se pueden tomar en sentido escatológico. La paciencia es el lazo entre ambos. Por medio de paciencia y esperanza, pasamos de la tribulación a su reino glorioso. Confrontar con Apocalipsis capítulo 8, versículo 24. Pregunta número 38. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente? Me hallé en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Nota explicativa, versículo 10. En el día del Señor. El artículo usado en el texto griego nos hace pensar en un día determinado y conocido. De ahí que, aunque muchos vierten simplemente un domingo, otros lo refieran, como el versículo 7, al gran día de juicio que lleva en la Biblia el nombre del día del Señor. Confrontar con Salmo 117, versículo 24 y nota, Isaías capítulo 13, versículo 6, Jeremías capítulo 46, versículo 10, Ezequiel capítulo 30, versículo 3, Sofonías capítulo 2, versículo 2, Malaquías capítulo 4, versículo 5, Romanos capítulo 2, versículo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, etc. Entendiendo que el vidente fue transportado en espíritu a la visión anticipada del gran día. Confrontar con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y nota. La trompeta en los escritos apocalípticos tiene significado escatológico. Confrontar con Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y siguientes, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pregunta número 39. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente? Que decía: lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Nota explicativa, versículo 11. Escríbelo. Pirot hace notar que esta visión corresponde a las visiones inaugurales de los grandes profetas. Confrontar con Isaías capítulo 6, Jeremías capítulo 1, Ezequiel capítulos del 1 al 3. Y la diferencia está en que aquellos hablan de ser predicadores orales, en tanto que San Juan debe escribir. Confrontar con el versículo 19, lo cual denota la importancia de lo escrito en el Nuevo Testamento. Confrontar con San Juan capítulo 5, versículo 47 y nota. Las 7 ciudades se hallan todas en la parte occidental del Asia Menor, con Éfeso como centro.
No se sabe quién fundó esas iglesias. Algunos suponen que fue San Pedro. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y otros que pudo llegar a fundarla San Pablo cuando anduvo por Éfeso y Colosas en esa región. Estaban también en ella otras importantes iglesias como la de Troade. Hechos capítulo 20, versículos 5 y siguientes. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y la de Hierápolis, cuyo obispo era a la sazón Papías, discípulo de San Juan, y que había sido fundada probablemente, como también la de Laodicea, por Epafras, colosense de origen pagano y coadjuntor de San Pablo. Confrontar con Colosenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué no se mencionan aquí estas iglesias? Filión responde, es el secreto de Dios. Visión preparatoria. Pregunta número 40. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Nota explicativa, versículo 12. Los 7 candelabros son las 7 iglesias, confrontar con el versículo 20 de este mismo capítulo. Desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7 un símbolo de lo perfecto y universal, de manera que las 7 iglesias representarían una totalidad. Como nos lo dice San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio y San Isidoro. Muchos consideran que las 7 iglesias corresponden a otros tantos periodos de la historia de la Iglesia Universal. Confrontar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 y nota. Su más conocido representante en la patrística es San Victorino de Petau, quien en su comentario caracteriza los 7 periodos de la siguiente manera. 1. El celo y la paciencia de los primeros cristianos. 2. La constancia de los fieles en las persecuciones. 3 y 4. Periodos de relajamiento. 5. Peligro por parte de los que son cristianos solamente de nombre. 6. Humildad de la Iglesia en el siglo y firme fe en las Escrituras. 7. Las riquezas y el afán de saberlo todo cohíbe a muchos para seguir el recto camino. Este sistema, con más o menos variantes, se mantuvo durante la Edad Media y encontró en un escrito atribuido a San Alberto Magno la siguiente exposición. Éfeso, el periodo de los apóstoles, persecución por los judíos. Esmirna, periodo de los mártires, persecución por los paganos. Pérgamo, periodo de los herejes. Tiatira, periodo de los confesores y doctores y herejías ocultas. Sardes, periodo de los santos sencillos durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de malos cristianos que aparentan piedad. Filadelfia, abierta maldad de cristianos. Laodicea, periodo del anticristo. En la Edad Moderna han difundido este modo de interpretación el santo sacerdote Bartolomé Holzhauser, Manuel Viciano, Rosell y otros. Pregunta número 41. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente? Y en medio de los candelabros alguien como hijo de hombre, vestido de ropaje talar y ceñido el pecho con un ceñidor de oro. Nota explicativa, versículo 13. Nótese que el Hijo del Hombre, Jesús, lleva la vestidura de rey y sacerdote. Confrontar con Daniel capítulo 10 versículos 5 y siguientes, donde el profeta narra una visión semejante a esta. De ahí que algunos exégetas vean en aquel varón al Hijo del Hombre. Véase Daniel capítulo 7 versículo 13, Zacarías capítulo 6 versículo 12 y notas. Pregunta número 42. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Nota explicativa, versículo 14. Ojos como llama, confrontar con Apocalipsis 2, versículo 18. Nada falta en la Biblia para nuestro consuelo. La sobriedad del Evangelio no nos da si exceptuamos la transfiguración. Confrontar con San Marcos capítulo 9 versículos 1 y siguientes y paralelos.
Ningún detalle sobre la hermosura de Jesús, pero en cambio lo encontramos suplido con este y otros datos que nos ayudan a imaginar triunfante al hermosísimo entre los hombres. Confrontar con el Salmo 44, versículo 3 y nota que por amor nuestro llegó a perder toda belleza. Isaías capítulo 52, versículo 14. Isaías capítulo 53, versículo 2. Y nos revelan también nuevas palabras de su boca, como las que vemos en este libro y en los salmos, etc. Véase nuestra introducción al Salterio. Pregunta número 43. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente? Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Nota explicativa, versículo 16. La espada de 2 filos es figura del poder de la palabra de Dios. La misma imagen se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 y Hebreos capítulo 4, versículo 12. Confrontar con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Pregunta número 44. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente? Cuando le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Nota explicativa. Versículo 17. El primero y el último. Título que indica la divinidad de Jesús. Veas el versículo 8 de este capítulo. Confrontar también con Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, Isaías capítulo 44, versículo 6, Isaías capítulo 48, versículo 12. Pregunta número 45. ¿Por qué Apocalipsis 1:18 dice lo siguiente? Y el viviente, estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Nota explicativa, versículo 18. El viviente, otro nombre que señala a Cristo. Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 23 y siguientes. Porque Él murió y resucitó, es el Señor de la muerte y retiene las llaves de la muerte y del infierno. Pregunta número 46. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente? Escribe pues lo que hayas visto, lo que es y lo que debe suceder después de esto. Nota explicativa, versículo 19. Parece ser este un texto llave. Inciso A. Lo que hayas visto, o sea, la visión de los versículos del 12 al 18, que en el versículo 11 es llamado lo que vas a ver, y en efecto lo vio desde que se volvió en el versículo 12 hasta que se desmayó en el versículo 17. Inciso B. Lo que es lo contenido en las 7 cartas a las iglesias, versículo 11, que empiezan en el capítulo 2. Inciso C. Lo que debe suceder después sería el objeto de la nueva visión, que empieza en el capítulo 4, la que tiene lugar a través de una puerta abierta en el cielo, en la cual se le muestra la gran revelación escatológica que resulta del libro de los 7 sellos. De acuerdo con esto, dice Crampon, que las siete cartas que siguen tienen ciertamente relación con la situación de la iglesia de Asia en el momento en que fueron dictadas a San Juan, el cual había recibido la orden de escribir lo que es, y solo después de terminar esas cartas fue admitido a conocer lo que debe suceder después de esto. Confrontar con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ello no obstante, el mismo autor admite con San Victorino y San Andrés de Cesarea que dado el carácter simbólico del número 7 y la advertencia general que se repite al fin de cada carta, estas pueden ser destinadas a todas las épocas. Cada carta tendría así un interés permanente, pues siempre sus enseñanzas hallan aplicación parcial en tal tiempo o tal lugar. Ello explica quizá la insistencia con que se anuncia en cada una de ellas la venida del Señor. Confrontar con Apocalipsis 2, versículo 1 y nota. En la última, a la Odisea, esa venida se presenta como más inminente. Estoy a la puerta y golpeo. Confrontar con el capítulo 3, versículo 20.
Por lo cual, cuanto dejamos dicho, no se opone a que cada carta pueda acaso retratar, como vimos en el versículo 12 y nota, sucesivos periodos de la Iglesia en general. Pregunta número 46. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente? Escribe pues lo que hayas visto, lo que es y lo que debe suceder después de esto. Nota explicativa, versículo 19. Parece ser este un texto llave. Inciso A. Lo que hayas visto, o sea, la visión de los versículos del 12 al 18, que en el versículo 11 es llamado lo que vas a ver, y en efecto lo vio desde que se volvió en el versículo 12 hasta que se desmayó en el versículo 17. Inciso B. Lo que es lo contenido en las 7 cartas a las iglesias, versículo 11, que empiezan en el capítulo 2. Inciso C. Lo que debe suceder después sería el objeto de la nueva visión, que empieza en el capítulo 4, la que tiene lugar a través de una puerta abierta en el cielo, en la cual se le muestra la gran revelación escatológica que resulta del libro de los 7 sellos. De acuerdo con esto, dice Crampon, que las siete cartas que siguen tienen ciertamente relación con la situación de la iglesia de Asia en el momento en que fueron dictadas a San Juan, el cual había recibido la orden de escribir lo que es, y solo después de terminar esas cartas fue admitido a conocer lo que debe suceder después de esto. Confrontar con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ello no obstante, el mismo autor admite con San Victorino y San Andrés de Cesarea que, dado el carácter simbólico del número 7 y la advertencia general que se repite al fin de cada carta, estas pueden ser destinadas a todas las épocas. Cada carta tendría así un interés permanente, pues siempre sus enseñanzas hallan aplicación parcial en tal tiempo o tal lugar. Ello explica quizá la insistencia con que se anuncia en cada una de ellas la venida del Señor. Confrontar con Apocalipsis 2, versículo 1 y nota. En la última, a la Odisea, esa venida se presenta como más inminente. Estoy a la puerta y golpeo. Confrontar con el capítulo 3, versículo 20. Por lo cual, cuanto dejamos dicho, no se opone a que cada carta pueda acaso retratar, como vimos en el versículo 12 y nota, sucesivos periodos de la iglesia en general. Pregunta número 47. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice lo siguiente? En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son 7 iglesias. Nota explicativa, versículo 20. Aquí ángeles significa los espíritus representantes de las 7 iglesias. Confrontar con Sirácides, que viene siendo eclesiástico, capítulo 5, versículo 5. Malaquías, capítulo 2, versículo 7 y siguientes. No puede tratarse de los ángeles custodios de las iglesias, pues vemos que más adelante casi todos son reprendidos, lo que no se concibe en los espíritus puros, que cumplen la palabra de Dios. Confrontar con Daniel capítulo 10, versículo 13 y nota. Pirot observa que la tradición latina ha visto en ellos a los obispos, pero en el Apocalipsis un ángel no representa nunca a un ser humano, y por otra parte, las advertencias tienen en vista a las iglesias en sí mismas. Confrontar con Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y nota. También se ha supuesto que los ángeles fuesen mensajeros enviados a San Juan desde esas iglesias, pero en tal caso el de Éfeso sería el propio San Juan y tendría que escribirse a sí mismo. Bien, hasta aquí llega este 6º episodio del Catecismo sobre el Apocalipsis. También aquí termina el primer capítulo del libro del Apocalipsis. En el siguiente episodio comenzaremos con el 2º capítulo. Este audio es una producción de Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.